¿Qué hacer cuando nada parece dar resultado? Por el pastor Pedro Coto. Capítulo 1. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Se ha encontrado alguna vez pensando que lo ha hecho todo y nada parece funcionar? ¿Cuántas veces ha comprado algo que necesita ser montado o ensamblado y no funciona o le sobran piezas? Lo lógico es leer la instrucción del manual. Lo mismo sucede con la vida cristiana. Tratamos de hacer las cosas a nuestro modo y no tenemos resultado y creemos que es que Dios en su soberanía no quiere. Yo no creo que Dios use su soberanía para incumplir sus promesas. De ser así no sería confiable creer en Él y sería hallado falso y mentiroso, cosa que no es. Hay un caso en la Escritura que me llama la atención y es el suceso de un niño endemoniado que los discípulos trataron de liberarlo y no pudieron. Sin embargo, Jesús les había dado poder y autoridad para echar fuera demonios y en ese caso no pudieron. Si pasaran estos días algunos dirían que no era la voluntad de Dios, o que en su soberanía Dios no quiso, o que Dios tenía un propósito escondido. Vamos a leer el relato que se encuentra en Mateo 5 y 14 al 20. Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Los discípulos que tenían autoridad de parte de Jesús trataron y no pudieron echar fuera ese demonio que atormentaba a ese niño. Si no pudieron, eso quiere decir que lo intentaron sin resultados. Los teólogos y algunos predicadores modernos negarían que es un demonio, y recomendaría internarlo en un centro psiquiátrico. En una ocasión mi esposa, que era maestra de escuela cristiana, estando en la capilla, una joven se le manifestó un demonio y comenzó a revocarse por el suelo. En ese momento llegó un pastor de estos que son teólogos y ver lo que sucedía dijo: hay que llevarla a un profesional de la salud mental, y no reconoció que la chica lo que necesitaba era liberación. Volviendo al relato bíblico del chico endemoniado, consideremos la reacción de Jesús hacia los discípulos. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. La versión Dios habla hoy dice: Jesús contestó: Oh gente sin fe y perversa. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Jesús les reprochó a los discípulos su incredulidad y le llamó generación perversa, y luego les dijo: ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tal parece que Jesús no fue muy diplomático ni ético con ellos. Me pregunto qué nos diría a nosotros en estos días, donde la incredulidad reina en la mayoría de los ministros y cristianos. Al Jesús reproche él su falta de fe, era porque ellos tenían la responsabilidad y la autoridad para liberarlo. De lo contrario, si ellos no tenían el poder y la autoridad para liberarlo, no le hubiera reprochado. Los discípulos le preguntaron a Jesús por qué ellos no pudieron echar fuera demonio, y Jesús le contestó que este género no salía sino con oración. Sé que la Reina Valera dice: con oración y ayuno, pero la palabra ayuno no está en los originales. Quiere decir que los discípulos habían descuidado su vida de oración y consagración. Hoy pasa lo mismo, muchos ministros no viven una vida de oración y ocupan mucho tiempo en otras cosas y en la administración de la iglesia y descuidan su vida de consagración. Es por eso que no tienen una fe edificada y la incredulidad toma lugar en sus vidas. Y cuando no tienen resultado, buscan argumentos para justificar la incredulidad y quedar bien, y de ahí es que surgen todas las tradiciones y excusas, como: no es la voluntad de Dios, Dios es soberano, es una prueba, o proceso de Dios, Dios anda por senderos misteriosos, todo tiene un propósito, Dios lo permitió para glorificarse, toda obra para bien, Dios me está encenado y otras muchas más. Marcos 9 y 29. 29 Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno.
La versión Dios habla hoy y Jesús les contestó, a esta clase de demonios solamente se la puede expulsar por medio de la oración. La versión traducción en lenguaje actual Jesús les contestó. Esta clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio de la oración. Si las cosas no están dando resultados debemos examinarnos si estamos en la fe o no. Tenemos un gran % de cristianos ignorantes de la palabra y su redención, viven de oídas, no estudian las escrituras y alguno ni tiene Biblia y todo lo que oyen de los predicadores ellos lo creen, sin verificar con las escrituras si es cierto. Basta que lo diga el pastor o el predicador famoso, ellos lo creen a ciegas. Segunda de Corintios 13, 5 Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La fe es necesaria para recibir de Dios, la duda y la incredulidad impide recibir las promesas. Hebreos 4, 2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Si no le añadimos fe a la palabra las promesas no se cumplen, todo lo recibimos por medio de la fe, sin fe no podemos agradar a Dios. Hebreos 11, 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. 2 Pedro 1, 5 Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento. Primera de Juan 5, 4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Santiago 1, 6 Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Jesús Dios con nosotros, no pudo hacer milagro en su propia tierra y entre sus parientes por causa de la incredulidad. Marcos 6, 4 Más Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Son muchos los cristianos que operan en dudas y en incredulidad, pero no lo reconocen y no se le puede señalar porque se ofenden. Hay otro caso en la Escritura que Jesús le reprochó a los discípulos su poca fe y fue el suceso en que viajaban en la barca y surgió una tormenta. Jesús calma la tempestad. Mateo 8 y 23 al 27 Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Lucas 8 y 22 al 25. Jesús calma la tempestad. Aconteció un día, que entró en una barca con sus discípulos, y les dijo: Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿Quién es este, que aun a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? Versión Reina Valera actualizada 2015 dice: Entonces les dijo: ¿Dónde está la fe de ustedes? Versión Reina Valera contemporánea Deci: Jesús les dijo: ¿Dónde está la fe de ustedes? Creo que Jesús no le habría dicho nada, si ellos no tendrían fe para detener también la tormenta. Ellos podían haber hecho lo mismo si hubiera hecho uso de su fe para detener la tempestad basado en las palabras de Jesús que les dijo: pasemos al otro lado. Ellos en vez de usar su fe dieron lugar al temor, pusieron la vista en las circunstancias y no en la palabra. A Pedro le pasó lo mismo camino sobre las aguas y luego puso la vista en la tempestad, dudó y se hundió. Jesús y Pedro anda sobre el mar. Mateo 2 y 22 Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera,
entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «Un fantasma». Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro, y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Pedro como Jesús anduvieron sobre el agua y mientras tenía la mirada en Jesús todo iba bien. Pero al poner la mirada a las circunstancias del viento y la tempestad tuvo miedo y comenzó a hundirse. Así nos sucede a nosotros cuando quitamos la vista de Jesús y la palabra. Eso me acuerda cuando Jesús habló de los dos cimientos. Los dos cimientos. Lucas 6 y 46 al 49. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Si nuestra vida no está fundamentada en Jesús, la roca y su palabra, la lluvia y los vientos, que representan los problemas de la vida, las pruebas, la persecución y las enfermedades, arruinarán nuestra vida, aunque seamos cristianos. Somos llamados a creer la palabra por encima de las circunstancias y los sentidos. Los sentidos no son nuestra guía espiritual sino la fe no necesita evidencia de los sentidos, sino que cree y se fundamenta en la palabra. Segunda de Corintios 5, 7, porque por fe andamos, no por vista. La vista es un sentido. Segunda de Corintios 4 y 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Romanos 1 y 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La mayoría de los cristianos viven conforme a los sentidos, tienen que sentir o ver para creer. No saben vivir por fe, viven un evangelio emocional y no fundamentados en la palabra. Viven como Tomás, ver para creer. Juan 8 y 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: «Pasa vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío, y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron». Capítulo 2. Examina tu sistema de creencias y tu manera de pensar. Hay un gran % de cristianos negativos, con malas creencias y viviendo en temor. Otros están doctrinados con tradiciones falsas que invalidan la palabra. Marcos 7 y 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Tenemos en el cristianismo muchas creencias que no tienen fundamento bíblico, basadas en tradiciones, revelaciones, sueños y profecías falsas. Algunos no reciben sanidad por causa de sus malas creencias. Como Dios tiene un propósito con esta enfermedad para glorificarse. He visto morir a muchos creyendo de esa manera, no reconocen que Jesús ya llevó sus enfermedades en su cuerpo en la cruz.
No encontramos en las Escrituras a Jesús enfermando a alguien para glorificarse. Jesús anduvo haciendo el bien a todos y sanando a los oprimidos por el diablo, no por Dios. Hechos 10 y 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quiere decir que todo lo que Jesús sanó estaban siendo oprimidos por el diablo, no había ninguno siendo enfermado por Dios ni probado o procesado como se enseña hoy día. Estas creencias invalidan la palabra de Dios, e impiden recibir sanidad. Conocí un predicador que se encontraba enfermo en un sillón de rueda y le habían profetizado que Dios había permitido su enfermedad para glorificarse y que su ministerio después de esa prueba iba a crecer e iría a las naciones con señales y milagros, y él lo creyó y murió creyendo esa falsa profecía. Nada se cumplió pues la profecía contradecía la palabra. Dios no estaba en el asunto, era una obra del diablo. Nuestra manera de pensar juega un papel importante en nuestra vida. Nuestra mente tiene que ser renovada con el conocimiento de la palabra de Dios, para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios para nosotros buena y perfecta. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando conocemos la voluntad de Dios por la palabra, podemos tener seguridad de que obtendremos la oración contestada. Primera de Juan 5 y 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Conocer la voluntad de Dios y la practicamos, vivimos confiado en que Dios nos contestará nuestras oraciones. La voluntad de Dios se encuentra en su palabra. Hay personas que me han dicho que desean conocer más a Dios y su voluntad, y les he dicho: lee la Biblia y mira a Jesús cómo era y lo que hacía, y cómo trataba a la gente, y verás a Dios en acción. Jesús es la voluntad de Dios en acción. Él dijo: yo no hago nada por mí mismo, lo aprendí del Padre, eso hago. Juan 8 y 28. Les dijo, pues, Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 4 y 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Juan 5 y 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 6 y 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 7 y 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Todas estas escrituras nos dan testimonio y nos enseña que todo lo que Jesús hizo y enseñó era la voluntad de Dios en acción. Jesús era la voluntad de Dios Padre expresada en la tierra. Él anduvo haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Hechos 10 y 38. Capítulo 3. Cuando vemos que las cosas no parecen dar resultado, miremos nuestra manera de hablar que no contradiga la palabra de Dios. Primera de Pedro 3 y 10 dice: porque, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Mateo 12 y 37. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Tu manera de hablar atrae lo bueno o lo malo. Cuando hablamos contrario a la palabra de Dios, engañamos nuestro corazón, de donde emana la vida. Proverbios 4 y 20 al 24 dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. En ocasiones engañamos nuestro corazón, que se refiere a nuestro espíritu, con nuestra palabra, cuando hablamos muerte, temor, enfermedad, inseguridad, miedo, y palabra que contradicen la palabra de Dios. Las palabras producen vida o muerte, bendición o maldición. Proverbios 6 y 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos.
La traducción en lenguaje actual dice, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla, los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Proverbios 9 y 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Versión Dios habla hoy dice. El que tiene cuidado de lo que dice, nunca se mete en aprietos. Proverbios 12 y 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 10 y 31. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. En muchas ocasiones vivimos lo que constantemente hablamos, las palabras son semillas y a su tiempo producen según su naturaleza, muchas de las cosas que vivimos hoy son producto de lo que hemos hablado en el pasado. Si hablas derrota y fracaso, eso es lo que tendrás, tus palabras condicionarán tu manera de pensar, y la Escritura dice que somos lo que pensamos. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cada vez que hablamos palabras estamos sembrando semillas en su corazón para bien o para mal. Jesús comparó la palabra de Dios como semilla. Cuando las cosas salen mal en nuestra vida, examinemos si es que estamos maldiciendo nuestra vida con nuestras palabras. Jesús enseñó que hay poder en nuestras palabras para mover montañas y que lo que decimos no será hecho. Marcos 11 y 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto Jesús lo enseñó hablado como desatar la fe con palabras. Nuestra palabra indica dónde estamos parados en fe o incredulidad, y lo que hablamos es una evidencia de lo hay dentro de nuestro corazón, de acuerdo a lo que hayamos sembrado en el corazón. Tenemos que cuidar lo que sembramos en nuestro corazón. El apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 4 y 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.